Bienvenidos a la tertulia polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Estamos en La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Yo soy Aarón Tapia y estaré la próxima hora aquí en La Voz del Pitic acompañándolos. Y también nos puede escuchar por el Facebook Live de La Voz del Pitic, igualmente por el Facebook de la tertulia polaca. Además, por ahí de las 8 de la noche, si usted no puede ver completo este programa, pues ya estará en el canal de YouTube, La Tertulia Polaca. También los invitamos a que se suscriba al canal de YouTube, La Tertulia Polaca, y nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook como La Tertulia Polaca, a mi Twitter personal, @naranjero75, y a las redes sociales de La Voz del Pitic, en Facebook y en Twitter, @La Voz del Pitic. Hoy vamos a tener una mesa donde vamos a hablar sobre la nueva ley de aguas nacionales, que se pues está en vías de construcción, por así decirlo, y también un poco sobre la contaminación del agua del río Sonora, y por ahí tendremos pues después del primer corte a Manuel García, que es especialista también en organismos operadores del agua, por vía telefónica, porque él está fuera de la ciudad. Pero bueno, aquí en cabina tenemos al doctor José Castillo, especialista en hidrología, ¿no? Y a Héctor Vega, doctor en antropología, que tiene muy estudiado precisamente este tema de la contaminación del río Sonora. Ellos van a participar en un foro el día lunes sobre estos temas, la problemática del agua tanto en el estado como a nivel nacional, en todo el país. Y bueno, pues doy la bienvenida, doctor José Castillo, gracias por estar aquí. Muy bien, buenas tardes. Yo soy maestro jubilado de la Universidad de Sonora. Trabajé durante 32 años en la Escuela de Agricultura y Ganadería y en la Escuela de Geología, departamentos de Geología. Aparte de la docencia, pues también desarrollamos algunos proyectos de investigación, lógicamente todos enfocados hacia la problemática del agua en Sonora. Muy bien. Héctor, danos un breve introducción de lo que va a ser el foro el día lunes en La Cascada, ¿no? Sí. Héctor Vega, doctor en antropología, ¿no? Sí, me puedes decir Héctor, no te preocupes. ¿Qué? No, pero para que conozca, pues, ¿no? El público, bueno, de qué se trata, ¿no? El foro estatal para la nueva ley de aguas, la Ley General de Aguas, es una iniciativa nacional que digamos ha estado liderando la directora general de CONAGUA, la doctora Blanca Jiménez, un poquito dándole seguimiento a una serie de llamado o de exhorto de la sociedad civil para revisar un tema tan importante en México como es el agua, que en administraciones anteriores ha sido tratado como un producto, y que digamos en la última ley como un derecho humano. Exactamente, ese es el punto. Mira, la última ley general de aguas, que si no me recuerdo se hizo en 2004, el paradigma era el uso del agua como un bien. Entonces, al tratarlo como un bien, se tendía mucho hacia la privatización del recurso, y también recordemos que de las administraciones con Vicente Fox y con Felipe Calderón, pues tuvieron una fuerte presencia de los sectores privados y de los sectores más importantes, como fue por ejemplo la minería, ¿no? O incluso por ejemplo el sector de la industria de la cerveza, ¿no? Que son sectores que está Constellation Brand, ¿no? Que requieren de mucha agua y que lograron incidir directamente en las políticas. Entonces se hizo una ley que, si bien reconoce algunos derechos colectivos, pero fue también una ley que tuvo un fuerte impacto en términos de la privatización, y con la nueva administración lo que se intenta es generar consensos de amplios sectores de la sociedad
de cómo se tiene que trabajar este recurso, y me parece que es una muy buena iniciativa, ¿no? Muy bien, perfecto. Doctor Castillo, algo que tenga que también dar una introducción de lo que va a ser el lunes este foro, por lo menos en su participación. Sí, el lunes yo participo en una conferencia magistral sobre el panorama hidrológico de Sonora, pero la parte final voy a tratar de revisar la problemática de la legislación sobre el agua. Cuando un recurso natural es utilizado por varias gentes o por varias comunidades, se necesita poner un orden para su uso y su manejo. Y para poner un orden, pues se necesita legislar. Tenemos el antecedente del derecho romano, que fueron los primeros que legislaron sobre ese aspecto. Sobre el agua. Sobre el agua, sí. Ellos construyeron 11 acueductos en Italia. Algunos de ellos todavía están funcionando, con una calidad excelente. Bueno, pero es otro tema. El otro aspecto es los árabes. Los árabes traían en el Islam también una cultura del orden, del uso y costumbres. Y cuando llegan a España en 750 después de Cristo, permanecen 8 siglos, 800 años permanecieron dominando España. Y entonces ellos pues prácticamente influyeron mucho en la sociedad, en la cultura, sí, en el idioma. Tenemos sobre todo el sur de España, más de 4,000 palabras árabes en el idioma español, sí, que se utilizan actualmente, ¿no? Y lo interesante aquí es que en el tema del agua, ellos, los españoles, aplicaron pues las dos culturas, la romana y la arábiga, y empezaron a ordenar el uso y el manejo del agua. Pero curiosamente, haciendo un paréntesis, hasta en la actualidad todavía tienen muchos problemas en España, precisamente para estos traslados de agua de una cuenca a otra, y todavía en la actualidad hay manifestaciones de 4 o 5 mil agricultores protestando por los cambios en las leyes, ¿no? Okay. Y a lo que voy es que esa cultura se trajo a México, precisamente en 1452 es la fecha en que descubren América, y cuando se van los árabes, los españoles se vienen la cultura que ellos tenían, la trasladan hacia la Nueva España, y ahí empiezan también las organizaciones del manejo del agua, ¿sí? Pero después se adoptó a los municipios, y eran los municipios los que daban los permisos de agua, y se hacían en los pueblos, se hacían las juntas de agua, los jueces de agua, ¿sí? Que eran los que ponían orden en el uso y el manejo. Eso desde la Nueva España, ¿no? De la Nueva España. Aquí se habló mucho en su momento si la municipalización de los organismos iba a venir a resolver el problema, sobre todo en aquellos tiempos de Burques, ¿no? Cuando de Coapáez pasa a ser Agua de Hermosillo. ¿Usted cuál es su evaluación en cuanto a ha mejorado el organismo, o simplemente está estancado, o ha retrocedido en cuanto a en esa comparación en que sea el Estado o sea el municipio quien se haga cargo de los organismos operadores? Lo que pasa es que se ha manejado políticamente y no tanto técnica ni económicamente, sino políticamente. Entonces, disculpe, retomando un poco lo que traía, el tema que traía, antes de la revolución, Porfirio Díaz, él cambió hacia los estados. Los estados iban a ser los que iban a regular el uso y manejo del agua, pero don Porfirio puso que no, que era la federación, y hasta la fecha es la federación la que maneja el recurso agua, ¿sí? Entonces,
pues de ahí vienen nuestros problemas. Sí, sí, es el Estado centralista que determina. Bueno, o sea, se rige sobre el federalismo, pues, ¿no? Sí, pero cada organismo operador es independiente, se supone, ¿no? Es una bueno, aquí en el caso de nosotros es para municipal, en otros son para estatales, en Baja California, por ejemplo. Sí, porque en ese tiempo de que se pasó del Estado al municipio, el Estado tenía la COAPAES, que era la Comisión de Agua Potable del Estado de Sonora y Alcantarillado del Estado de Sonora, y de ahí el Francisco Burques, que estando en el municipio, peleó que se le transfiriera. Se le transfirió con 0 deuda. ¿Sí? Y ahorita pero al salir los gobiernos panistas ya debían más de 900 millones de pesos. Y actualmente es el problema que tienen, las deudas tremendas, porque el problema también es de logística. Ponen a un administrador por 3 años y depende del presidente municipal. ¿Sí? Entonces, en esos casos no debería de ser un técnico que durara 6 años o 9 años, no sé, pero para que hubiera continuidad y para que no hubiera ese problema de dependencia de la autoridad municipal, ¿no? Porque eso es lo que lo toman como caja chica. Pues yo creo que y tienen muchos problemas. Yo creo que eso de caja chica pues es una malada, es la caja grande, ¿no? Es la caja, el organismo por lo menos aquí de Agua Hermosillo es el órgano municipal que más recurso genera, ¿no? Pero pues bueno, ese es otro. A ver, ese es un tema también interesante, pero bueno, volviendo al tema, desde el punto de vista desde la perspectiva del derecho humano, que es el consumo del agua, ¿cómo estamos ahí, Héctor Vega, por lo menos acá en el estado, con los órganos operadores? Bueno, o lo que es pues todo el entramado del agua, del servicio del agua para el ciudadano. Sí, mira, el Estado mexicano, la legislación, aunque reconoce que el agua es un derecho, pero en la práctica es un producto. Sí. Por eso están estos foros estatales, que lo que intentan es transformar cómo está constituida actualmente la Ley General de Aguas, con este paradigma de lo privado, y adaptarlo un poco a, digamos, los principios rectores internacionales que serían el estándar ideal para el uso del agua, y que en el estado de Sonora, el último caso en donde, digamos, se involucró una autoridad internacional como es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el relator especial en temáticas del agua o de derecho al agua, vino incluso a Río Sonora, lo que plantearon es que efectivamente hay un desfase entre los paradigmas internacionales sobre el agua como un derecho humano y la práctica de la administración del recurso agua en México, que es una práctica privatizadora y proempresarial, ¿no? Sí, como producto, pues, ¿no? Sí, el que tiene dinero tiene agua, el que paga tiene agua, ¿no? Y que justo eso también ha llevado mucho a estas problemáticas municipales para la administración de los servicios del agua, porque también el Estado se ha adelgazado mucho en eso, ¿no? Es decir, el Estado ha sacado de los presupuestos estatales dinero para dar agua, ¿no? ¿Cómo se ha digamos, equilibrado esos gastos? A partir del aumento de los costos y también de la deuda generada con otros organismos internacionales como pueden ser los bancos. Por ejemplo, en el caso de Sonora, pues el NatBank, que es el banco que se hizo para el Tratado de Libre Comercio y que es un banco que amortiza específicamente proyectos hidráulicos, y que es con el que el Ayuntamiento de Hermosillo, por ejemplo, ha asumido una deuda altísima, ¿no? Okay. En el caso o sea, ¿qué prevé la nueva ley que están en construcción en ese sentido, en cuanto a
a que no se vea como, o no sea el uso de un producto y sea más sobre un derecho humano. Lo que, más que de lo que prevé, lo que está viendo los diferentes sectores que convocaron a estos foros estatales, que te repito, viene de la sociedad civil y que ha sido un acierto de la doctora Blanca Jiménez, retomar estos llamados de atención de la sociedad civil, particularmente de la red Agua para Todos. Lo que están viendo es de que efectivamente las comunidades más empobrecidas son las que actualmente tienen mayor problema para tener acceso al agua, y que está sucediendo algo como el tema de la concentración de la riqueza en México, que hay una enorme concentración de riqueza en muy pocas personas. Lo que están observando es que hay una enorme concentración de agua en muy pocos sectores. Hay una correlación. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede revertir esto y cómo se puede, digamos, volver una perspectiva de administración del agua más social, más equitativa? Es lo que se va a recuperar en cada uno de los foros estatales, donde el objetivo es establecer una relatoría y una minuta, y que estos documentos, porque ya como documentos, sean utilizados tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores para reelaborar la nueva ley en un ejercicio de participación que no se había visto, porque hasta antes de esto los que tomaban las decisiones por el agua eran sí, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, pero los que incidían directamente eran los interesados en el control de recursos. O sea, el poder económico. Exactamente, ¿no? Es decir, una decisión que afectaba a todos estaba fuertemente incidida por una minoría, los empresarios del país. Una minoría en cuanto cuantitativa, pero una minoría muy poderosa en el PIB, ¿no? Sí. Así es. Bueno, vamos a ir a un corte, y regresamos, y vamos a regresar en la línea con Manuel García, especialista en temas de los organismos operadores del agua. Ese Surdoc no importa. La Voz del Pitic es una iniciativa radiofónica de Democracia y Deliberación Desértica AC. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Continuamos con esta mesa sobre la nueva ley que está en construcción sobre aguas nacionales. Y tenemos en la línea a Manuel García, es un especialista, un conocedor de los organismos operadores del agua. Manuel, ¿estás por ahí? A tus órdenes, Farón, ¿qué tal? Gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Tijuana, ¿no? Haciendo trabajo allá de... Acá en Tijuana andamos tratando de apoyar aquí el organismo que trae ahí algunos problemitas en cuanto a sus deficiencias. Y pues ya sabes que eso es nuestro trabajo, ¿no? Detectar dónde están los problemas y darles las soluciones, ¿no? Hacerle de policía, pues fiscalizador del agua. Afirmativo, o sea, lo que hacemos nosotros es ver dónde está el cáncer, presentárselo al paciente y decirle, este es tu problema y aquí está la solución, ¿no? Mira, Tijuana se ha caracterizado por ser uno de los organismos más eficientes en el país. Tijuana se podría decir que es el hermano mayor, ¿no? El ejemplo a seguir por la gran capacidad que tiene para dar el servicio. Trae una presión en la red de superior a los 2 kilos de presión, que tienes el confort que tienes en un hotel, ¿no? 5 estrellas. En Hermosillo, ¿cuánto andamos para más o menos no llegamos al kilo. No llegamos al kilo. No llegamos al kilo, a veces tienes problemas para que llegue a la cisterna, etcétera. A pesar, por eso te digo, la eficiencia del organismo en cuanto a su efectividad en sus proyectos son muy buenos. Ellos traen el agua de 200 kilómetros, más que lo que viene siendo el acueducto Independencia. La suben a 2,000 metros a la Rumorosa, y te la entregan las 24 horas
traen una micromedición del 98% en el usuario doméstico. No, Hermosillo no llega al 30%. Sí, ¿no? sí. Sí, Entonces, incluso las eficiencias comerciales y físicas son arriba del 80%, ¿no? En Tijuana, cuando aquí andamos en 40, 50%. No, Hermosillo, 30 y tantos, no, Hermosillo anda, Hermosillo y Obregón, desafortunadamente, son los peores del país en este momento. Órale. No llega al 16% la eficiencia global de los Bueno, organismos. la global. Los organismos. Okay. No, yo me global, refería, sí. por ejemplo, a una eficiencia comercial como anda por ahí del 50 o 40 y tantos por ciento, ¿no? Al 30% anda Hermosillo. En la física. No, la física anda al 50%. Y en la comercial 30 y tantos. Al 31%, Sí, ¿no? bueno, si Entonces, quieres explicarle al público qué es eficiencia física y qué es eficiencia comercial, para que le quede claro. Bueno, los Y la global. los organismos se miden por eficiencia. O sea, que viene siendo la física. La física es la producción de agua contra la facturación, en metros cúbicos. Esa es la física. Entonces, Hermosillo el año pasado la producción fueron 130 millones y la facturación fueron 62. Entonces, su eficiencia física no llegó al 50%, pero vamos a hablar de un 50% en promedio. La facturación fueron 1.200 millones de pesos y recaudaron 300. Entonces, la comercial, la facturación ya en pesos, la comercial nos dio un 30% en su eficiencia para recaudar. Entonces, la multiplicación de las dos te da la eficiencia global. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no tienes un... Oye, Manuel, antes de que continúes, ¿y el agua, esa agua que no se factura, pues dónde queda? Porque digo, es imposible que más de 70 millones de metros cúbicos pues quede en fuga o evaporización, ¿no? Estuviéramos con una bola de socavones, como Venecia estuviéramos, yo creo, ¿no? Estuviéramos viviendo en un lago. No, definitivamente eso quedó demostrado. Lo que siempre nosotros dijimos, lo pudimos demostrar a raíz de que empezó a trabajar la planta tratadora de aguas residuales. ¿Por qué? Porque el agua que se entrega al usuario, ya sea doméstico, industrial, en los datos Cuenca con Agua, es una estadística nacional, universal, es que el 75% de esa agua es únicamente la que se trata. El otro 25% es la que se pierde en la evaporación, es la que se pierde en el lavado de tu ropa, etcétera, no, en el riego de tu jardín. Entonces, si a ti te entregan 10 metros en tu casa, únicamente 7.5 metros se van a ir al drenaje séptico, pues al drenaje sanitario. Y eso para en las plantas tratadoras de agua. Sí, que te cobran el 100%. O sea, el agua colectada, pues, que le llaman. Así es. Entonces, esa agua, si el organismo de Hermosillo facturó 60 millones de metros cúbicos en el 2018, quiere decir que debió haber entregado a la planta tratadora, para que se valga la redundancia, para que se trate alrededor de unos 45 millones de metros cúbicos. Que es el 75%, pues, ¿no? Sí, que sería un número aproximado, pero trató 80 millones de metros cúbicos. Quiere decir que se entregaron, que se utilizaron más de 110 millones de metros cúbicos. Pero solo se facturaron 60, dices, ¿no? 60 y tantos. Así es, o sea, no sé, mira, se trató más agua que la que se facturó. Por eso te digo todo. O sea, se trató más agua que la que se facturó. ¿Cómo es posible que hayas tratado 80 millones y hayas facturado 70? Entonces, ahí está, esos son los problemas que nosotros ayudamos a los organismos a identificar y decirles cómo arreglar y dónde está el meollo del asunto. Tijuana tuvo una producción de 125 millones, ojo, con 560,000 usuarios. Hermosillo tiene 280,000. Y la facturación fue de 95 millones. Ahí, para que te des una idea. O sea, produce menos, produce menos agua con menos usuarios, pero factura más y recauda más, ¿no? Sí, o sea, tiene el doble de los usuarios que tiene Hermosillo, ¿no? O sea, tiene el doble, o sea, la eficiencia es muy buena.
es muy buena la eficiencia que traen, el agua que ellos entregan, pero digo... ¿Y el costo cómo anda al servicio doméstico? ¿Cuánto mira, por metro cúbico? Hay una tarifa mínima para los usuarios que esté 5 metros. No es 10 como allá. Sí. Y te cuesta 96 pesos. O sea, una familia de 2 o 3 personas, o una casa que esté sola, pagaría siempre la tarifa mínima de 96 pesos. Y aquí anda en 158, ¿no? Sí, eso está exageradamente caro. Y ahora, si te vas a Mexicali, pagas 60 pesos. El Mexicali vale 6 pesos el metro cúbico de agua. Más barato todavía. Sí, más barato. Y producirlo en Mexicali tiene el mismo costo que producirlo en Hermosillo. Mazatlán igual vale 6 pesos el metro cúbico. O sea, incluyendo ya el drenaje y el saneamiento, ¿no? O sea, igual en Mexicali, incluyendo el drenaje y el saneamiento. O sea, un usuario de 20 metros, que sería una familia normal de 4 o 5 personas, estaría pagando aproximadamente 120 pesos. Y en Hermosillo, por 20 metros, pagas 300 y fracción de pesos, ¿no? Entonces, te digo, sí es muy grave el problema que trae Obregón y que trae Hermosillo, porque estás tratando más de lo que estás facturando. Le está costando mucho tratar un agua que no está cobrando ni siquiera el costo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, o sea, identificar dónde está el problema. Ahora, ese problema es nacional, nada más que hay organismos que sí tienen una eficiencia que se puede considerar decente, ¿no? Que sí, arriba del 50% en la global, ¿no? Digo, Tijuana anda arriba del 75%, o sea, es el ejemplo a seguir. Tiene una micromedición muy buena, tiene una presión muy buena y tiene un crédito bien ganado la Comisión Estatal del Agua aquí, pero sin embargo nosotros hemos detectado grandes fugas. Ahorita podemos hablar, yo creo que va a haber una recuperación al organismo en el próximo año que va a superar los 500 millones de pesos de agua no contabilizada en el área comercial e industrial. ¿De qué organismo me hablas? ¿De Tijuana? De Tijuana, Baja California, sí, que es estatal, ¿no? Es estatal, así es, y te digo, el problema, dices tú, porcentualmente, a lo mejor son 3 puntos, pero en lo económico sí es muy grande el recurso, porque estás hablando de las tarifas comerciales e industriales. En Hermosillo, no sé en este momento cuánto fue la facturación de la ruta comercial, pero por los números que tengo, los globales, no han analizado al fondo, mejoró en los últimos 3 años, yo creo que un 60%, ¿no? Igual en la recaudación. Entonces, pues mira, es cuestión de nosotros, te digo, agarramos la información, la analizamos. Aquí el problema está en el área industrial y en el área comercial, que no se estaba poniendo atención, porque decías, traigo una eficiencia muy buena en la física y una muy buena en la comercial. Sí, pero esos 3 puntos porcentuales en la global, en el área comercial e industrial, ¿cómo significaban interés? Entonces, cuando nosotros hicimos el estudio y el proyecto, dijimos, puede llegar a los 1,000 millones de pesos la recuperación, ¿no? Con una buena... anual, me imagino, ¿no? Anual, sí, anual. Sí, porque nosotros hacemos una estadística muy completa. Por ejemplo, yo te puedo decir, Tijuana tiene 14,000 habitaciones de hotel. El promedio de ocupación contra el promedio del gasto por habitación por día al año, con estadísticas reales y con números que yo te puedo mostrar, debería ser una facturación de 3 millones de metros cúbicos al año, que serían 300 millones. Sin embargo, está facturando únicamente 95 millones de pesos. Entonces, es decir, hay corrupción, pues, evidentemente. Hay corrupción y apatía, que al final de cuentas se convierte en lo mismo, ¿no? Sí. O sea, hay corrupción y apatía. O sea, pero gran parte es corrupción. O sea, ¿por qué? Porque el pretexto de los directores, o dicen, es que tenemos 650,000 cuentas para andarlas analizando, no puedo estar en todo. Bueno, déjanos nosotros hacer el trabajo y decirte dónde está y regularizártelo, ¿no? Eso es lo que hicimos, y aquí fue muy bien visto el concepto, porque nosotros trabajamos sobre
sobre resultados no le cobramos al organismo hasta que le entregamos los resultados, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros en alguna ocasión hicimos una propuesta ahí a la alcaldesa, lo vieron con buenos ojos, pero pues al final de cuentas no se llegó a nada, ¿no? ¿La alcaldesa de dónde? De Hermosillo. Ok, sí. Para lograr eficientar el organismo, te digo, sin compromiso y sin costos, o sea, y nosotros estamos ahí dispuestos a llevar a cabo un estudio. Tenemos los números globales, pero si quiere de ella saber dónde está el cáncer, pues inmediatamente lo podemos detectar, y en un par de semanas le entregamos un estudio de un proyecto de cuánto sería lo que recuperaría al año. Yo creo que yo según estudios previos que tengo, se podían recuperar alrededor de más de 500 millones de pesos anuales ahí. Órale. Bueno, oye, Manuel... Y con eso acaba con todos los problemas, vaya. Sí, claro. Manuel, esto sin embargo no es privativo, ¿no? De los organismos de acá, de Hermosillo o de Obregón, sino es una constante que se da a nivel nacional con los organismos operadores, ¿no? Sí, tenemos el estudio de la Ciudad de México, el estudio de Morelia, el estudio de León, Guanajuato y Monterrey. Algunos andan regulares, otros medios. Mira, de hecho yo tuve una reunión, una entrevista, te voy a hacer llegar ahí los videos, con la directora nacional de Conagua. Sí. Y le presentamos el proyecto. Y se sorprendió mucho la directora de Conagua, la directora nacional, se sorprendió mucho cuando vio los trabajos y los números que mostramos en eficiencias, ¿no? Estaba presente, nos llevó el alcalde de La Paz. Entonces ella le pidió al alcalde de La Paz que le presentara este proyecto al presidente de la República para implementarlo en los organismos operadores, porque era de suma importancia todo lo que ella vio, o sea, los trabajos realizados, y se quedó muy sorprendida, ¿no? Inclusive se quedó sorprendida cuando pues hablamos precisamente del tema de La Paz, de las aguas residuales, los porcentajes de facturación habían facturado 20 millones y trataron 30 de agua residual. Entonces decía, oye, pues las pérdidas de la red no son, o sea, pero cuando no tienes una planta tratadora, no te puedes contabilizar el agua tratada con exactitud, ahí puedes hablar de lo que se dice siempre. O sea, es decir, cuando se habla de agua no contabilizada, en buen cristiano es agua robada. Es agua que alguien utilizó o algunos utilizaron y no pagaron. Alguien la utilizó y no se contabilizó en el organismo, ¿no? O sea, y bueno, según tú, ya para cerrar con tu intervención, Manuel, ¿qué es, a tu juicio, con tanta experiencia que tienes trabajando en regularizar pues organismos, detectar todas estas, vamos a llamarle fugas de agua, conexiones por debajo, ahora sí que por debajo del agua, ¿no? O sea, las conexiones clandestinas. A tu juicio, ¿qué es lo que ocasiona esto y cuál sería la posible solución? Hablando en términos generales de organismos en toda la República, ¿no? Organismos operadores de agua de toda la República. Pues el nivel de corrupción, porque por ejemplo yo te voy a decir, a ver, tenemos usuarios en Hermosillo, tenemos usuarios de 6,000 metros mensuales que deberían estar pagando 600,000 pesos, ¿no? Porque es una tarifa especial de un caso, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, le están cobrando la mitad, pero le facturan, en lugar de los 6,000 metros mensuales, le están facturando 900. O sea, entonces, ese es el problema, pues, o sea, entonces, para ese industrial, ese empresario, de entrada, ya en su negocio trae una utilidad de 6 millones de pesos al año. ¿Y cuánto te gusta que reparta? Porque te digo, eso te lo puedo demostrar, y yo en el momento que sea te puedo entregar. Aquí están las constancias de esto que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros regularizamos a ese usuario que estaba facturándole 800 metros al mes, lo regularizamos, llegó a 6,000. En octubre llega Renato, entra al siguiente mes, baja otra vez a 800 metros después de 2 años y medio de estar regularizado. Entonces, esos problemas que existen, entonces por eso nosotros nos convertimos en fiscales. O sea, yo te lo voy a regularizar y te lo voy a vigilar. No es únicamente te lo regularizo y te lo entrego. Yo voy a ver que las gráficas sean permanentes y constantes, para que tú te dediques, organismo, a lo que debe ser, prestar el servicio
buscar los recursos para las ampliaciones, tratar de corregir el suministro, dar el mejor servicio en el suministro de agua, en presiones, etcétera. Y eso, déjamelo a mí, como las empresas que se encargan de outsourcing, pues, y inclusive, pues, ya ves, los bancos contratan la seguridad privada, las empresas privadas contratan auditorías externas que te revisen, pues esto es lo que nosotros le propusimos al organismo, ¿no? Ahí teníamos un caso ahí, nosotros de una denuncia que presentamos en la Contraloría, o sea, estaba pagando 20 metros, lo regularizamos, subió a 300, que 300 metros era un costo de 15,000 pesos mensuales, 200,000 pesos al año. Al siguiente mes le quitan el medidor a ese restaurante y le empiezan a cobrar otra vez los 15 metros. Entonces, ahí sí hay un nivel de corrupción. Qué bueno que tocas este tema. Ya para cerrar, te pregunto, ¿qué consecuencias tiene? Porque al finalizar el trienio pasado, a escasos 17 días de que llegara la nueva administración acá en el municipio, la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo votó desaparecer macromedidores que medían a las desarrolladoras, ¿no? Y le fijaron una tarifa de 15.75 por metro cuadrado de construcción. ¿Qué representa eso, Manuel? Bueno, mira, lo que sucede en las cosas en plata. O sea, el proyecto de Héctor Cerner con Renato Ulloa era un proyecto de 10 años. De hecho, el que estaba de Renato Ulloa, que es el director anterior del organismo de Agua de Hermosillo, ¿no? Y desde que entraron, tomaron protesta y lo hicieron público que era un proyecto de 10 años. La persona que estaba en el jurídico, Víctor Ramírez, a los 2 años fue cesado porque no se prestó a modificar el reglamento de aguas para decir que lo ratificaran y ponerlo por 10 años, porque tenía que pasar por Cabildo y el Congreso. Entonces, como no se prestó al juego, lo cesó Renato un año antes de que terminara la administración, para tratar de... Él quería, pues, legalizarlo, pero al interior con la Junta de Gobierno, perpetuarse por 10 años. Entonces, obviamente que esos 3 años a los desarrolladores no se les cobró el agua, porque ellos estaban seguros que iban a durar 10 años, porque traían los 3 niveles de gobierno eran de ellos y estaban hablando en ese momento de un gran poder político. Entonces no lo cobraron, pero cuando ya se dieron cuenta de que no se pudo quedar, a pesar de la defensa que le dio Héctor Cerner a Renato con la alcaldesa, que no se podía quedar, hicieron eso, o sea, legitimar lo que no hicieron. Eso es una gran corrupción de la Junta de Gobierno, o sea, porque se prestó a un juego ya estaban enterados, pero cuando ya vieron que no podían, dijeron, tenemos que legitimar esto, porque qué tal si llega nuevamente una empresa a revisar y les va a cobrar, y nosotros ya tuvimos unos arreglos. O sea, es borrar de un plumazo todo lo que han consumido. Así es, lo que no hiciste bien, porque a ti te contraté, a Renato, te puse de director del organismo, te puse exactamente para que hiciera las cosas bien, porque en teoría tú eres un hombre de experiencia y tú sabes que a un desarrollador, a cualquier empresa o industria, tú le tienes que poner un macromedidor antes de empezar a trabajar, porque así lo establece la ley. O sea, ¿por qué no lo hiciste? O sea, si para eso te contraté. Ahora el macromedidor lo paga el desarrollador, lo paga la empresa, la industria, no lo pagas tú. O sea, ¿por qué no hiciste las cosas bien? ¿Por qué ya cuando te vas viniste a legalizar algo que hiciste mal? Eso es corrupción, y eso entabla en una posible acto de corrupción también de los integrantes de la Junta de Gobierno, pero obviamente no se ha hecho nada, ni hay quien lo agarre y diga, vamos a llamarlos por qué hicieron esto, por qué no hicieron las cosas bien, por qué no pusieron los macromedidores como lo indica la ley en el momento de la contratación. Entonces, pues todas estas cosas es de lo que estamos hablando, por eso no mejoró la eficiencia del organismo. Muy bien, Manuel. Como no contabilizabas nada de eso, pues eso pasó. Bueno, tengo que cortar, necesito irme a un corte. Muchas gracias por la intervención, Manuel. Vas a estar también, tengo entendido, en este foro, ¿no? Con el favor de Dios, ahí nos vemos el lunes, ahí vamos a estar presentes para platicar de los temas que se requieran ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel, por tu excelente intervención. Saludos.
Gracias. Vamos a un corte, esto es Tools de Jeller King. Bueno. La voz del Pitic, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por la voz del Pitic 88.1 de FM, hablando sobre la nueva ley que está en construcción sobre agua, la ley de aguas nacionales, y este foro que se llevará a cabo el día lunes sobre todas estas problemáticas del agua y sobre la misma ley. Pues se abordarán el tema. Aquí tengo algunos comentarios. Dice Carlos Figueroa: corrupción y más corrupción, junta de gobierno a modo, es un asco y hay tanta basura que es muy fácil encontrar en punta de la madeja y empezar a jalarla a ver qué sale. Ese es el comentario de Carlos Figueroa. Por aquí tenemos otro: está tan podrido que donde busques encuentras, pero sin voluntad de la Contraloría, del Ayuntamiento, de la sociedad civil, complicidad del gobierno del estado, no pasará nada hasta que nos quedemos sin agua. Bien. Claudia Partida dice: ¿qué foro habrá el lunes? Buenas tardes. Ahorita vamos a dar todos los pormenores de este foro. El maestro Arturo Mesa, saludos maestro, dice: son palabras mayores las que maneja y comenta Manuel García, tiene muchas aristas el tema del agua. Bueno, sí, quería hacer algún comentario, doctor Castillo, sobre la diferencia de usuario y consumidor de agua, ¿no? Todos somos usuarios del agua, la usamos en la comida, en lavar los platos, la ropa, etcétera. Pero desde el punto de vista de consumidores, el mayor consumidor de agua en Sonora es la agricultura, con un 92% del total del agua superficial y aguas subterráneas, y eso hace que los organismos de manejo del agua municipales tengan problemas. Por eso el de Hermosillo tiene problemas, porque los acuíferos que están aguas arriba de la ciudad no dejan pasar una sola gota, ¿sí?, de agua, porque ellos la utilizan para la vid, para productos de exportación, y es agua virtual que se va a ir. Sí. Igual que la cervecera, ¿no? Está Constellation Brand, que está en Obregón. En Obregón. Ahí sí no dijo nada el distrito de riego, ¿no? Qué curioso que para el consumo humano, con esto del acueducto, ahí sí pegaron de gritos, sí. Y con Constellation Brand no. Así es. Y el otro detalle es que los distritos de riego, que los formó el gobierno y los apoyó mucho, dejando a un lado las unidades de riego, que son todos los usuarios del agua que no están dentro de los distritos de riego, se les denomina unidades de riego. Y esos han sido abandonados, no hay apoyos, están desorganizados y para muchas veces no existen jurídicamente porque no están registrados. Entonces no pueden bajar recursos porque no existen legalmente. Y a lo que voy pues es el alto consumo que tienen los agricultores en los acuíferos principales de Sonora, ¿no? Y que si siguen con esa política van a desertificar el estado. En menos de 25, 30 años vamos a hacer un desierto brutalmente árido, ¿no? ¿Y cuál sería la solución ahí? Una palabra: orden. Orden, ok. Orden nada más. Contundente. Entonces, ¿no? Contundente. Muy bien, Héctor, algo que quisieras agregar al tema, sobre, bueno, todo lo referente aquí, lo hablado. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuáles son las posibles soluciones que tú le verías a esto? Bueno, primero yo creo que habría que ubicar las diferentes problemáticas y dimensiones en el caso de los usos del agua en el estado de Sonora, ¿no? Lo que comentaba el experto sobre los consumos urbanos, ¿no? Y sobre particular las posibilidades de mejorar el servicio y sobre todo la recaudación por el uso del agua en Hermosillo, pero los otros sectores, ¿no? Como el agroindustrial, el agrícola o el minero, también son temas que tendrían que analizarse. El agua, ¿no? Es casi, mira, es gratis, ¿no? Solo la energía eléctrica tienen subsidio, ¿no? Y hay muchas anomalías y irregularidades
en el acceso al agua, por ejemplo, para la gran minería como la de Buenavista del Cobre, en donde tiene registrado solamente 23 pozos a su nombre. ¿Cuántos? 23. 23. Pero y luego todavía tiene en uso, a lo que voy es, tiene en uso cerca de 200 pozos. Entonces, ¿cómo los registran los ejidos? Y después los ejidos le ceden los títulos, las concesiones, y al final terminan siendo los grandes privatizadores del agua de una cuenca, por ejemplo, como la del río Sonora, que si tú te vas a las comunidades de la parte alta, Bacuachi, Arizpe, Banamichi, la gente te da los testimonios de que ya no hay agua en ese río, ¿no? Y todos saben efectivamente que es por la gran cantidad de agua que utiliza la extracción de cobre, como es la mina de Buenavista del Cobre, por ejemplo. Buenavista del Cobre es de la mina de Cananea, ¿no? Sí, porque ya todo se hace por México. lixiviación. Okay. Ya no se utilizan los hornos, ya solo es lixiviado, ¿no? Entonces, el lixiviado utiliza 237,000 litros por segundo a como están ahorita trabajando, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces date una idea eso de más o menos al año cuánto, o mensualmente cuánto es que de hecho ellos en sus procesos extractivos los manejan por segundo, ¿no? Okay. Para que te des una idea. ¿Cuántos? 237,000 litros por segundo. Bueno. Bueno, pues ¿no? Por eso está la problemática, ¿no? 237 por metros cúbicos por 86.400 segundos. Chale. Millonaria. Bueno, para finalizar la información del foro que habrá el lunes, las mesas que se van a llevar a cabo, los horarios. ¿Cómo sí, mira, el lunes 5 de agosto a las 9 de la mañana se está convocando para este foro para la construcción de una nueva ley general de aguas en el centro de convenciones La Cascada. Va a haber unas dinámicas, pero es convocatoria abierta, y empezamos a las 10 con la bienvenida que la va a dar la diputada Wendy Briceño. También va a participar el diputado Feliciano Flores Anguiano, que es el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Y después va a haber intervenciones. Vamos a tener la intervención de Sergio Ávila Ceseña, de José María Martínez Rodríguez, que es el nuevo representante del Consejo Estatal. Lo va a inaugurar Celida López. Y luego la conferencia del doctor. Del doctor José Castillo. Que es sobre el tema que problemática hidrológica de Sonora. Okay. Y después vamos a tener el ejercicio de Parlamento Abierto, en donde se están planteando 6 mesas, una relacionada con medio ambiente y derecho humano al agua, otra relacionada con el tema de la contaminación del agua en el caso del río Sonora particularmente, sobre otra mesa sobre planteamientos para el abastecimiento urbano, otra mesa sobre problemáticas hidrológicas en Sonora, otra mesa sobre sectores productivos frente a la problemática del agua en Sonora, y otra mesa sobre una nueva gestión social del agua. Al final se hará una conclusión y una relatoría que sería leída en una plenaria, que digamos es el producto que se va a entregar en la Cámara de Diputados. Muy bien. Pues un minuto para concluir el tema, alguna reflexión, doctor. Sí, lo que comentaba yo que urge es poner orden en el uso y manejo del agua. Desafortunadamente, desde 1992, cuando se degradó la Secretaría de Recursos Hidráulicos a una Comisión Nacional del Agua, prácticamente perdió la rectoría del prácticas neoliberales. Sí, exactamente. ¿No? Sí. Con el salinato. Pues, y al grado de que pues la Conagua no controla a los distritos de riego ni a los usuarios pequeños ni grandes. Evidentemente era todo un objetivo de sí, ir encaminados hacia la privatización. Fueron desmantelando, ¿no?, la misma sí, Conagua, fueron retirando retiros voluntarios y los mejores técnicos se fueron yendo, quedaron los malditos ahí. Y eso pues es un desorden, ¿sí? No hay control ni en la medición ni en los volúmenes. Y esta ley es lo que pretende volver a tomar un control, un orden, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Héctor, un minuto de
conclusión. Finalmente, yo creo que el tema va a ser invitar a todos los sectores que estén interesados en el tema del agua y que efectivamente formen parte de este ejercicio, ¿no?, de Parlamento Abierto, en donde el objetivo principal es de que ya no se tomen decisiones por unos cuantos, sino que sea una decisión socialmente en responsable. este Parlamento Abierto, o sea, puede participar quien asista ahí, que levante la mano y yo quiero participar Sí, en ya esos se mesas, hicieron ¿cómo es? se hicieron algunas convocatorias a personas específicas, pero la entrada es abierta, ¿no? Y pueden participar. Sí, se pueden apuntar en alguna mesa que les interese. Muy bien. Pues muchas gracias. Interesante el tema, sin duda, y urgente, ¿no? Urgente solucionar y construir esta nueva ley. Qué bueno que se está dando la construcción, se está tomando en cuenta la sociedad civil. La sociedad civil, hablando estrictamente sociedad civil, no como dice el presidente, la sociedad civil fifí, ¿no? Que porque por lo general cuando se habla de sociedad civil son esas organizaciones, son los mismos de siempre, las élites empresariales, élites académicas, y ahí no sales, ¿no? Qué bueno que sea un foro abierto y que cada ciudadano pueda ir a expresar su sentir, sus ideas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Aquí estaremos con los micrófonos abiertos siempre para este tipo de temas. Pues estaría interesante volver a realizar esta mesa, ¿no? Muchas gracias. Yo soy Aarón Tapia, les recuerdo que esto fue la tertulia polaca, estamos por el 88.1 de FM, La Voz del Pitic. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes a la 1 de la tarde. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.